A octubre, diciembre tenemos 14%, no es despreciable, pero definitivamente ya no estamos en los 30, no estamos en los 30% del segundo trimestre. En el neto, en el año, tenemos un 20.7% de rendimiento total de la reforma tributaria. Ahora, hay que tomar en cuenta un punto muy importante, que es lo que viene para el próximo año. El hecho de que haya aumentado el pago mínimo definitivo implica algo muy importante, y es que muchas empresas, acuérdense, el pago mínimo definitivo es un anticipo del pago anual que se hace, bueno, se hacía en marzo, ahora va a ser en febrero, ¿verdad? Entonces, las empresas realmente, al llegar a febrero, van a comparar lo que han pagado en términos de anticipo versus un 30% de sus utilidades. El 30% de las utilidades era usualmente mayor, entonces las empresas pagaban una buena cantidad de plata 3 meses después del cierre del año fiscal. Ahora la situación es muy diferente porque se ha anticipado mucho más dinero. Algunas empresas inclusive van a haber pagado más de lo que les correspondía al 30% de las utilidades. Por lo tanto, febrero no va a ser un buen mes en términos de recaudaciones como solía serlo, y esto crea un problema adicional para el gobierno. Así que probablemente esta tendencia que vemos acá va a continuar para el primer trimestre del próximo año. Bueno, y pasando un poco a precisamente el impacto de los ingresos tributarios sobre el presupuesto general de la República, que lo vimos, fue aprobado el día de ayer, por ejemplo. Aquí vemos los cambios porcentuales para cada una de las líneas fundamentales del presupuesto con respecto a 2019, al presupuesto reformado 2019. Y lo que vemos básicamente en términos de ingresos y gastos es un congelamiento de esto. Más estamos hablando de unos ingresos tributarios que apenas crecen 2.6% contra ingresos tributarios que ya toman en cuenta la reforma tributaria. O sea, el gobierno mismo realmente está planteando acá que eso no está viendo un rendimiento adicional de la reforma. Básicamente está observando que esta reforma efectivamente se está evaporando. Ahora, los gastos corrientes, si se fijan, que es la principal herramienta que tiene el gobierno, los gastos en general, que son los corrientes y los de capital, con énfasis en el de capital como principal herramienta para salir de la crisis económica, están básicamente congelados. O sea, este crecimiento de 0.7 y 2.8% es nada en una crisis en la que caímos 3.8% en términos de producción en 2018 y vamos por un 5 y pico, digamos, en términos de FMI, en 5.4, el Fondo Monetario está proyectando 5.7 la caída del producto. Entonces esto realmente no es una estrategia congruente para salir de una crisis como la que estamos viviendo. Sin mencionar obviamente que el origen de la crisis es político y no económico, ¿verdad? Ahora, principalmente tenemos que ver que dentro de los gastos están amarrados por dos cosas. La primera es que los ingresos no están creciendo como deberían de estar creciendo. Bienvenido a la crisis, por supuesto. Ahora, por otro lado, tenemos otro cuello de botella, y es que las donaciones y el financiamiento externo, de acuerdo a la información del gobierno, están reduciéndose en 12 pico por ciento. Por lo tanto, el gobierno tiene restricciones presupuestarias importantes que le evitan aumentar esto que ellos quisieran probablemente aumentar. Por supuesto, parte de la situación de financiamiento externo de donaciones es resultado mismo de la situación política, así que, bueno, probablemente el gobierno tendrá que tomar decisiones respecto a la situación política para ver estimulado el gasto lo suficiente como para que se traslade al resto de variables macroeconómicas fundamentales de la economía. Bueno, un punto fundamental acá es que está dado con una tasa de crecimiento del 0.5%, y eso probablemente no se va a dar. O sea, nosotros estamos viendo una contracción económica todavía continua para 2020, el Fondo Monetario también está viendo lo mismo, y por lo tanto esto se agudizaría, porque los ingresos tributarios no tendrían este crecimiento del 2.6%, serían menores ante una contracción económica, lo cual profundizaría la situación de búsqueda de ingresos por parte del gobierno. Y eso probablemente lo obligaría a tomar algún tipo de medida, aunque no sabemos nada todavía, esto es especulativo. Ok, ahora vamos a la parte, ya dado que vimos lo que está pasando a nivel macroeconómico,
en términos de los ingresos tributarios como tal. Bueno, ahora empecemos a ver los resultados. ¿Qué fue lo que obtuvimos de platicar con las empresas que platicamos en términos de cómo les está pegando la reforma tributaria? Bueno, el primer resultado que tenemos es que definitivamente dentro de las medidas que están incluidas como parte del paquete de la reforma tributaria, lo que más les está golpeando es el incremento del pago mínimo definitivo. Este definitivamente ha tenido un impacto serio en términos de liquidez. Estamos hablando de estar pagando mes a mes, ya no 1%, sino 2 o 3% sobre la venta. Y hay un punto muy importante que yo les había mencionado hace rato, que se lo voy a decir en este momento, y es que muchas empresas nos manifestaron que aunque ellas pertenecen al rango de ingresos anuales con los que deberían de pagar el 2% del pago mínimo definitivo mensualmente, igual el gobierno les está cobrando 3%, lo cual es bastante dañino, por supuesto, para estas empresas. Bueno, pero el pago mínimo definitivo ha traído una serie de consecuencias. Por ejemplo, se han afectado la liquidez, las utilidades y la resiliencia financiera de las empresas. Te quedas sin liquidez, te quedas sin ingresos, entonces vos como empresa tenés serias dificultades para maniobrar en términos de un entorno en el que tus ventas se están contrayendo. Hay una serie de estrategias que han tomado las empresas que definitivamente están atentando contra su productividad, y eso lo vamos a ver en un par de slides más adelante, cuáles han sido esas estrategias, pero definitivamente son estrategias de supervivencia, pero contraria a un incremento de la productividad. Eso es muy importante mencionarlo. Además, parte de esas estrategias implican, y ya lo vamos a ver también, explicará un poco más adelante, una reducción en la productividad laboral misma. No solamente la productividad total de la empresa, que implica el uso de su maquinaria, de su capital, etcétera, sino también del personal adjunto a la empresa. Hay un aumento de la informalidad en los proveedores como una estrategia para esquivar el pago de impuestos. Esto no es ningún secreto, ya en estudios anteriores nosotros habíamos mencionado cómo la informalidad de una forma indirecta ha venido creciendo con base en datos mismos publicados por parte del gobierno. Hay una alianza con empresas competidoras para poder importar. Hay una búsqueda de liquidez con mecanismos de alto costo. O sea, dado que la liquidez es escasa, se busca obtener fuentes de liquidez que realmente tal vez no serían las óptimas en un entorno normal. Y esto es parte de las estrategias de nuevo, de supervivencia, pero poco productiva. O sea, las empresas están haciendo de todo por sobrevivir. No es que las empresas quieran, bueno, ya estoy cansado, voy a cerrar porque se está complicando la cosa. No, están luchando, pero realmente están luchando contra marea. Algunos, inclusive comercializadores, están incluyendo nuevos servicios como parte de la oferta al cliente. Comercializadoras, digamos, de servicios computacionales, están agregando asesoría y cosas así, para que esto no está mal, realmente es parte de ampliar el abanico de oferta y de mecanismos de generar ingresos por parte de la empresa, pero definitivamente no es su especialidad misma. Algunas empresas nos reportaron que sí están pensando en invertir, porque mucho del impacto que ha tenido el pago mínimo definitivo es que las empresas han cortado su inversión, por supuesto, se están quedando sin liquidez. Pero algunas han dicho, sí, quiero invertir y tengo planeado invertir, pero son inversiones directamente destinadas a ahorrar mano de obra. O sea, automatización de procesos para cortar mano de obra. Y por supuesto está una situación en la cual vos como empresa nos manifestaban que están teniendo dificultades para recuperar cartera de crédito, y a su vez ellos trasladan ese problema hacia adelante, en el sentido que también están teniendo dificultades para pagar su deuda. No me pagan, no te pagan, en otras palabras. Todo esto son consecuencias del aumento en el pago mínimo definitivo. Y definitivamente les tengo que mencionar que las empresas se concentraron un montón de tiempo y logramos llenar toda esta vitrina con estos resultados porque nos manifestaban el tremendo impacto que está teniendo este aumento. Además, nos decían, cuando le dábamos la opción de que cuál es la medida que ustedes quisieran cambiar si tuvieran el poder para cambiar la reforma tributaria, inmediatamente decía pago mínimo definitivo, tenemos que cortar eso, es lo que más daño nos está causando. Otros elementos importantes, obviamente, que están afectando la liquidez es el adelanto que les mencionaba de los impuestos. Ya no pagar los impuestos del 15, sino pagarlos del 5, tiene un impacto importante para
el desempeño de la empresa misma que se dedique esos 5 días completos en términos contables, ¿verdad? Y cómo impacta eso en todo su proceso, porque una serie de procesos de la empresa quedan paralizados porque todos están concentrados en cómo salir del pago de impuestos de esos 5 días, en esos primeros 5 días. Y obviamente el pagar algo a 5 días versus pagarlo 15 días te merma tu capacidad de liquidez y de nuevo tu resiliencia financiera como empresa en medio de una crisis. Hay una afectación de liquidez también en términos de productividad agrícola, y esto fue bien interesante porque algunas empresas agroindustriales nos manifestaban que ellos tenían contratos de préstamo con sus proveedores de insumos, es decir, con empresas agrícolas pequeñas, ¿verdad? Pero eso ha tenido que cortarse porque se están quedando sin liquidez. Y gracias a estos programas de apoyo financiero, o de préstamo financiero más que de apoyo, de acuerdo a las empresas que participaron dentro de los grupos focales, es que se había dado un aumento interesante en términos del rendimiento de estos cultivos. Por supuesto, no se puede obviar el hecho de que hay muchas empresas que han tenido que priorizar líneas de producción, porque inclusive cortando líneas ya sea de producción o distribución rentable, pero ante la escasez de liquidez, vos tenés que, como empresa, tenés que optar entre la que te da 100 y la que te da 20, bueno, te quedas con la de 100 porque con la de 20 ya no te queda liquidez para seguirla trabajando. O sea, y esto obviamente atenta fundamentalmente contra la ganancia y contra la productividad de las empresas. Asimismo, la informalidad y el comercio ilícito han sido parte de los grandes beneficiados de estas medidas, y sin ser específico en términos de sectores, el hecho de este aumento de impuestos en general, ya no solamente el pago mínimo definitivo, ha hecho rentable el contrabando y el comercio ilícito en muchos sectores. En general, entonces, como resumen dentro de esta parte, la reforma aplicada en este contexto ha empujado a las empresas a buscar supervivencia. Y es más, supervivencia sobre productividad. Y esto lo vemos en las principales medidas que han tomado las empresas. Obviamente lo primero que te mencionan es que buscar cómo reducir gastos. Y los gastos más fáciles de recortar son gastos relacionados con recorte de personal, ¿verdad? Y no solamente despedir personas, sino también incentivos, capacitaciones, etcétera, ¿verdad? Relacionados con personal. Y eso tiene un impacto importante sobre la productividad misma. O sea, empezar a cortar capacitaciones, empezar a tener un personal que no tiene la capacidad, valga la redundancia, necesaria para seguir aumentando su productividad en el ambiente laboral. Y obviamente una sobrecarga laboral, porque ahora el trabajo de 6 lo hacen 2 o 1, y esto obviamente implica una reducción en la productividad laboral. Hay una contratación de empresas informales para disminuir la carga tributaria. Esto, de nuevo, el fomento de la informalidad, una búsqueda de cómo esquivar el pago de impuestos de una forma legal, los inventarios están reducidos al mínimo. Esto también lo veníamos viendo con los datos de importaciones, que lamentablemente se detuvieron hasta abril. Las publicaciones del Banco Central de Importaciones veíamos que esto venía hacia abajo, y muchos de estos inventarios que se hablan acá son inventarios traídos de afuera, ¿verdad? La eliminación de líneas de productos importados menos rentables es lo que les mencionaba hace un momento. Hay una tercerización de algunos procesos como distribución y almacenamiento para ahorrar costos, ¿verdad? Negociación de plazos con proveedores, ya no te puedo pagar, necesito reestructurar ese contrato que teníamos, y no estoy hablando necesariamente con el sistema financiero, puede ser simplemente con proveedores en los cuales existía un mecanismo de financiamiento en sí. Y esto es importante, no hay renovación de activos como flotas vehiculares y equipos de oficina, eso está parqueado. Ya nuevos automóviles, nuevos camiones, nuevas rutas, nuevas computadoras, no. Vas a trabajar con el camioncito viejito, darle el mejor mantenimiento, pero no comprar uno nuevo. La computadora de hace 2 o 3 años, con esa y darle mantenimiento. Eso es lo que nos manifestaban las empresas en los grupos focales. Adicionalmente pasamos a la parte de las preguntas mismas que realizamos en la encuesta. Ahora pasamos de los grupos focales a la encuesta para validar realmente lo que recién les acabo de mencionar. Y lo que tenemos es cuáles han sido los efectos de la reforma tributaria. Esa es la pregunta más importante, y por supuesto también tenemos un resultado bastante nefasto. Y es que el 87% de las empresas nos mencionaban que sus ventas han disminuido.
89% de las empresas consultadas, las empresas encuestadas, dicen que su liquidez ha disminuido. Su perfil crediticio, que esto es fundamental para una potencial recuperación de estas empresas, de que te den crédito. Bueno, 66% dice que ha desmejorado su perfil crediticio. O sea, estas empresas probablemente no van a poder conseguir un crédito. Y eso es algo que estamos viendo también en el sistema financiero. Al sistema financiero le está costando, le está resultando bastante complicado encontrar nuevos clientes a los cuales darles crédito. Y parte de eso es por la reforma tributaria que ha dañado el perfil crediticio de estas empresas. Y finalmente, esta parte amarilla, no crean que es positivo, no, en este caso estamos hablando de costos productivos y operativos, y esos han aumentado un 76%. Entonces, por donde la veas, en términos de tu balance financiero, estás mal. Tus ventas van para abajo, tus costos van para arriba, y tu crédito probablemente no lo vas a recibir. O sea, así, esto básicamente resume todo lo que les he dicho. Claro, obviamente a nivel de grupo focal, la conversación y los resultados son mucho más cargados, mucho más ricos, mucho más detalles, pero básicamente esto se reduce a lo que venimos diciendo en términos de resultados. Ahora, ¿qué estrategia ha utilizado la empresa? Aquí vemos el ranking. Lo primero, el 84% de las empresas consultadas, reducción de gastos. Disminución de inversiones, 66%. Y eso es un tema crucial, porque las inversiones son la producción del futuro, ¿verdad? La producción de mañana, del próximo mes, del próximo año. Y eso está, el 66% de las empresas nos dijeron, hemos reducido las inversiones. Y este es algo bien lamentable, y aquí vamos moviéndonos hacia el ambiente social, hacia el impacto social de la reforma tributaria. 55%, un poco más de la mitad de las empresas nos indican que han recortado personal, han despedido empleados. Después tenemos reestructuración de contratos, 41% de proveedores han tenido que dialogar con sus proveedores para decirle, no te puedo pagar, hablemos. Eso es importante, las empresas están hablando, están renegociando, quieren pagar, pero realmente todo lo anterior, como impacto de la reforma tributaria, indica que están teniendo serias dificultades para poder pagar. Un aumento de precios, un 38% de las empresas lo indica. Uno esperaría en situación normal que tal vez este aumento de precios estuviera mucho más arriba en el ranking, pero estamos en crisis económica, y en crisis económica no es sencillo aumentar precios, es complicado, porque tus ventas van hacia abajo. Con ventas hacia abajo, ¿cómo vas a aumentar tus precios? Es difícil. ¿Qué reformas fiscales han sido las que más han afectado a la empresa? Acuérdense que en los grupos focales lo que obtuvimos es que lo que más ha impactado ha sido el aumento de la alícuota del anticipo del pago mínimo definitivo. Bueno, aquí también nos resulta una segunda posición prácticamente empatada con la disminución del plazo en el pago de impuestos. Estas dos combinadas son las que más impacto han tenido sobre la empresa. El aumento del pago mínimo y la disminución de plazos para pagar los impuestos mensuales. En otras palabras, las dos están impactando en la liquidez y en la capacidad de aguantar la crisis para las empresas. No es de extrañar, por lo tanto, que esas dos estén punteando en esta femina. Ahora movámonos un poco a la parte social. De nuevo, sí, la reforma, ya estamos viendo los impactos que está teniendo en términos de empresas, cómo las ha golpeado en su liquidez y en su capacidad de aguantar la crisis. Y las consecuencias, parte de las consecuencias, despedir gente, ¿verdad? Pero realmente la reforma también está impactando en los hogares y el día a día de las personas, de los ciudadanos nicaragüenses. Veamos cómo. Bueno, en primer lugar, la reforma tributaria pegó en los precios. Y al pegar en los precios, y el estimado de nosotros, el impacto en los precios viene más que todo por la modificación de las exenciones a productos que estaban en la canasta básica, ¿verdad? Y esta modificación en las exenciones, la eliminación de las exenciones, tenemos un cálculo de aproximadamente aumentó la tasa de inflación en unos 2 puntos porcentuales. Ahora, lamentablemente, hay una relación entre aumentar precios y la capacidad de los hogares, especialmente los que están bien cerca de la pobreza, de volverse pobres. Y nuestra estimación es que esos 2 puntos porcentuales implicarían cerca de 7.800 nuevos pobres, solamente por esos 2 puntos porcentuales. Hay un impacto importantísimo en pobreza.
Así que no hay que despreciar el hecho de que sí, fueron 2 puntos porcentuales, movimos las excepciones y ganamos más impuestos, con punto de vista del gobierno, ¿verdad? Pero ya tenemos 7.800 nuevos pobres solo por eso. Y aquí tenemos, vamos, aquí no estamos inventando nada, realmente aquí veníamos con una tendencia hacia la baja, esta es la inflación por cierto, veníamos con una tendencia a la baja y este salto que ven acá de 3 meses seguidos es el impacto de la reforma tributaria. Lamentablemente tenemos esta información hasta agosto porque, como ustedes sospecharán, hay un bloqueo informativo por parte del gobierno y no tenemos información más allá de agosto, ¿verdad? Pero sí aquí podemos, por lo menos antes de que quitaran esa información, de que no la siguieran publicando, pudimos capturar esa comba, esa joroba de la inflación, donde se manifiesta claramente el impacto en todos los precios de la economía de la reforma tributaria. De nuevo, esto es impacto de la reforma tributaria meramente. Pero podemos ser más específicos. Ahora, la información que tenemos podemos detallarla por productos. Y vemos productos que están muy relacionados con el día a día de los hogares. Aquí les pongo un par de primeras de ejemplos y vemos el jabón para lavar ropa, jabón de lavar trastes, los desinfectantes, el detergente. Miren el gran brinco que dan en marzo. Eso no es accidente, eso fue provocado por la reforma tributaria, ¿verdad? Esta es la tasa de cambio a 12 meses, por cierto, de los índices de precios. Pero de nuevo, tenía una tendencia en torno al 5% y ahora están en torno al 15-10% la mayoría de ellos. Productos básicos del hogar. Esto le pega enormemente al hogar. Igual que esto. Otro montón de productos para el hogar. Papel higiénico, shampoo, desodorante, jabón, pasta de dientes. Marzo, ahí está el gran brinco. Esto no es invento, esto es todavía información. Lamentablemente, de nuevo, la información que les dije de los precios de la economía está hasta agosto. Estos fueron cortados a julio. Ya no hay más información sobre esto. No sabemos lo que está pasando con esto. Ahora, sí es interesante el caso del papel higiénico. Creo que escuché a alguien de los diputados que había mencionado que no se iba a mover el precio del papel higiénico. Bueno, les lamento informar que sí se movió. Ok, ¿qué más tenemos acá? El impacto en precios pega en pobreza. Lamentablemente también tenemos un impacto en el empleo. Y tenemos un impacto en el empleo por lo que ya mencionamos. 55% de las empresas encuestadas han despedido personas, han despedido empleados. Y esto pega en los ingresos y en la capacidad también de resistencia de los hogares. Y aquí lo que tenemos es que teníamos a 2018 una tasa de desempleo del 5.5%. A 2019, nuestra estimación es que este desempleo del 5.5% va a ser del 7%. Eso implicaría cerrar 2019 con 227.000 desempleados o, durante el año, 49.000 nuevos desempleados. ¿Verdad? Claro, no todo, hay que ser justo acá, no todos estos 49.000 nuevos desempleados son por reforma tributaria, pero sí sabemos que hay un porcentaje de esos que está siendo causado por la reforma tributaria. También tenemos un punto un poco más cualitativo, ¿verdad? Pero hay un aumento una caída en el empleo formal que usualmente en términos de salud se atiende en el sistema del INSS. Ahora, el aumento o la caída en el empleo formal de aproximadamente un 20%, implicaría que ese 20%, que son como unos 160.000 personas, pasaría a atenderse en el sistema público de salud. Y esto crea una presión financiera sobre el gobierno, ¿verdad? Y esto es bien importante porque pues tampoco el gobierno le está saliendo gratis este tipo de cosas, ¿verdad? El hecho de que haya despidos por reforma tributaria también crea presiones por una serie de lados. O sea, esto es como un efecto dominó. El gobierno tocó una ficha de dominó, pero fue una ficha muy importante, que estaba muy relacionada con otro montón de hileras de fichas. Y todas esas hileras de fichas están cayendo y están reventando lugares inclusive que el gobierno probablemente no sospechaba, y esta es una de ellas. Finalmente, todo esto básicamente termina en el principal indicador social que tenemos, que es la pobreza.
Y la pobreza, nosotros la estamos estimando que el cierre de 2019 en 29.4. 2018 cerró, de acuerdo a nuestras estimaciones, estimación definida en 23.8%, un aumento de más de 5 puntos porcentuales. De nuevo, no todos esos 5 puntos porcentuales son por la reforma tributaria, pero parte de ellos están siendo causados por la reforma tributaria. Entonces, aquí ya estamos viendo que hay un impacto social importante de la reforma tributaria en términos de precio, de empleo y finalmente de pobreza. Vamos a la otra parte, a la parte de tramitología. ¿Qué podemos encontrar en tramitología? ¿Qué nos dijeron las empresas? Bueno, los principales hallazgos es que, uno, lamentablemente sí, hay un incremento de trámites y procesos por parte de las instituciones del Estado, que está creando dos cosas fundamentales: un aumento de la burocracia y de los tiempos de respuesta de estas instituciones para las necesidades diarias de las empresas. O sea, más tiempo, más procesos y más costos, por supuesto. Entonces, de nuevo, se siguen aumentando los efectos de la reforma tributaria, efectos financieros, ¿verdad? A la hora, también las pymes, tuvimos una reunión particular con una serie de empresas bastante pequeñas y nos manifestaban que ellas están enfrentando una gran presión de cobro por parte del gobierno, una serie de llamadas fuera de horarios normales, no quiero entrar tanto en detalles, pero realmente estas empresas están resintiendo una presión bastante grande de cobro por parte del gobierno. Además de que hay una serie de trámites en línea que las pymes tienen que realizar, ahora son obligatorios sin la capacitación necesaria, entonces están viéndose en serios problemas para poder cumplir con eso. Adicionalmente, tenemos el hecho, no sé si recuerdan, como parte de la reforma tributaria, que se quitaron exenciones, pero por otro lado se agregaron exoneraciones para pequeños productores. Lamentablemente, y es algo que nosotros habíamos mencionado en algún momento en alguna de nuestras presentaciones como FUNIDE, iba a ser muy difícil que un pequeño productor pudiese pasar por toda la burocracia para registrarse y gozar de esas nuevas exoneraciones. Y efectivamente, eso es lo que nos han manifestado de las empresas que logramos entrevistar, que no se está haciendo uso de esas exoneraciones porque los procedimientos, la tramitología es muy complicada para las capacidades que tienen estos empresarios pequeños. En términos de empresas medianas y grandes, el problema que más resaltaron en nuestras reuniones fue la situación con la DGA. Y con la DGA es un problema de diversas aristas. En primer lugar, están los semáforos en rojo, que esto te detiene tu importación y tienes que revisarla, ¿verdad? Se ha aumentado muchísimo el porcentaje de mercadería que está siendo detenida. Esto implica tiempo y costo, por supuesto. Hay unas dudas bastante arbitrarias de valor de esta mercadería que viene, a pesar de presentar una factura, y que es una factura que es similar a otras facturas en el tiempo. Simplemente ahora el funcionario decide no creer y asignar un valor arbitrario a esas importaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, este es un desembolso mayor. Hay unos costos del movimiento de la mercadería en la aduana que se han incrementado, incluyendo el costo de un escáner que vale $100 por contenedor, y esto obviamente le resta competitividad a las empresas nacionales. Y los días para desaduanar han aumentado aproximadamente no es 10 veces, sino 10 días. Lo cual tiene dos ejes fundamentales eso. Uno, es costoso, es pérdida de tiempo, pero pérdida de tiempo en el sentido también de que las empresas necesitan esa mercadería que viene y no la tienen en tiempo y forma para satisfacer una demanda que de por sí ya está deprimida, ¿verdad? Entonces, el golpe viene por diversos lados. Tenemos la situación del impuesto de bienes inmuebles, que la ley indica que más allá de 2 años no se debería de cobrar este impuesto, pero ahora, especialmente esto viene por el lado de las alcaldías, sí se está cobrando, correcto. Y hay una serie de dificultades para lidiar con instituciones públicas, especialmente en términos de tener contacto con funcionarios que conociesen los procedimientos de desadanaje y con los cuales los empresarios pudiesen entenderse mejor, ¿no? Estas fueron las cosas que nos manifestaron. Voy a ir rápidamente sobre esto.
Esta ya es parte de la encuesta que vimos con relación a la DGI, cuáles son los trámites que más les han afectado en los últimos 6 meses. La cantidad de impuestos cobrados son excesivos, el 57% de las empresas, caída en la ventanilla electrónica tributaria, 48%, esta es la forma en que se pagan los impuestos. Los trámites, por internet me refiero, los trámites no son ágiles, 39%, etc. Entonces, más o menos coincide con la información que obtuvimos en los grupos focales. Problemas con entes del Estado, acceso y calidad de atención del funcionario público, punteando con 68% de las empresas encuestadas, requisitos excesivos y arbitrarios, 66%, decisiones arbitrarias, que es parte de lo que está ocurriendo en la aduana, 65%, y eso pues básicamente son los más importantes. Y finalmente tenemos esta pregunta: ¿qué opina usted de la siguiente información? ¿Trámites legales en el país permiten un buen desempeño a la empresa? Básicamente 40, 41, 81% o está en desacuerdo o en muy desacuerdo con esa información. O sea que realmente se está visualizando los trámites legales como un cuello de botella para hacer negocios en el país. Como conclusión, ¿verdad? La reforma tributaria está rindiendo menos, ha afectado las ventas, la liquidez y el perfil crediticio y los costos de las empresas. Sí, las empresas han buscado cómo sobrevivir y lidiar con esta situación, pero en detrimento de su productividad y el bienestar de sus empleados, incluyendo la necesidad de tener que despedir a muchos de ellos. Los componentes que más han afectado de la reforma tributaria son la disminución de plazos de pago y el aumento del pago mínimo definitivo y del impuesto selectivo al consumo como los tres más importantes. Y en términos sociales, la reforma tributaria ha tenido un impacto en precios y empleo, lo cual ha aumentado el nivel de pobreza. Y finalmente, en términos de tramitología, pues hay un incremento de esto, un aumento de tiempos de respuesta y burocracia. Las pymes tienen problemas particulares en términos de presiones de cobro, cómo usar los trámites en línea y que no están pudiendo usar exoneraciones, por lo menos para la parte agrícola. Las empresas medianas y agrarias tienen un problema recurrente con la DGA y los pagos retroactivos de IBI y la dificultad con las instituciones públicas, que es lo que recién observamos. Y con esto pues terminamos la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo Urcuyo, coordinador del área económica de FUNIDES. A continuación, la licenciada Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur, nos brindará palabras introductorias al estudio Situación de las pymes turísticas en el 2019. Buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Como ya se ha dicho acá, lo mencionó José Adán al inicio y como todos conocen, una de las consecuencias, resultado de la, digamos, rebelión popular iniciada en abril del 2018, que tuvo como consecuencias pues todo lo que ya conocemos: violencia, muerte, presos políticos, exilio, etcétera, pues también trajo graves consecuencias en el ámbito económico. Y probablemente el sector que se impactó inmediatamente a raíz de esa situación pues fue el sector turismo, la industria del turismo, que era la que en ese momento venía mostrando un dinamismo increíble y se había posicionado en los últimos años como uno de los 5 pilares de la economía nicaragüense. Pues como resultado de esa situación, nuestra industria en el año 2018 se vio inmediatamente afectada y prácticamente suspendida de una manera u otra la actividad como resultado de toda la situación de violencia que vivió el país. Ante la falta de información pues, que se vino dando por parte del gobierno, que anteriormente nosotros nos basábamos mucho en la información que producía el Banco Central y la cuenta satélite de turismo para ir viendo y midiendo
el avance de la industria, pues, y a raíz de que esa información prácticamente no se estaba dando, pues nosotros como Cámara, como Canatur, decidimos iniciar nuestros propios procesos de investigación, para lo cual lo venimos realizando a través de nuestro propio Centro de Desarrollo Empresarial y también acompañados y con la colaboración de FUNIDES. Así que nosotros en el 2018 realizamos nuestro primer estudio sobre el impacto de la crisis en el sector, y a inicios de este año, del 2019, a finales de enero, inicios de febrero, presentamos un segundo informe ya concluyente del año 2018, con el apoyo de FUNIDES también, en el cual pues pudimos dar a conocer los resultados dramáticos que experimentó la industria del turismo a raíz de la crisis. En ese momento recuerdo que se mencionó que a finales del 2018 aproximadamente un 80% de las empresas del sector turístico estaban en un estatus de sobrevivencia. Este año, y para poder presentar también, medir un poco cómo está la actividad del turismo hasta el momento, gracias a la relación y la alianza estratégica que nosotros tenemos con la Red de Empresarios de Nicaragua, dado que el sector turismo es probablemente una de las industrias donde participa más activamente la mujer nicaragüense, es una industria que provee mucho empleo y en el cual también hay muchos negocios en manos de mujeres, pues trabajamos de la mano con REN todo lo que tiene que ver con el tema de género en este aspecto, y muchas socias de REN también son empresarias turísticas, y por la relación que la Red de Empresarias de Turismo tiene con el programa Mujeres de Liderazgo, que ejecutan un proyecto con ellos, gracias a ese apoyo del programa Mujeres de Liderazgo pudimos realizar esta investigación que realizó FUNIDES con el apoyo de Canatur para poder llegar y encuestar aproximadamente unas 350 empresas de nuestra industria. Los resultados pues, de esta investigación han sido posibles gracias a ese apoyo de Mujeres de Liderazgo, y pues agradezco de manera particular a ellos por este apoyo que nos brindaron tanto a nosotros como REN para poder presentar hoy no solamente el estatus, la situación actual al momento pues, en que se concluyó la encuesta de cómo está la industria turística en este momento, sino también para poder medir cuál ha sido el impacto también en las empresas de mujeres vinculadas al sector turístico. También el estudio nos va a permitir, nos va a dar insumos importantes para tomar decisiones en cuanto a qué podemos hacer para continuar sosteniendo la industria turística y tratar de alguna manera de ver cómo se reactiva la actividad. Nosotros, a diferencia de otros sectores económicos como puede ser el comercio, la industria, la agricultura, que lo que hacen es colocar un producto tangible, material, en un supermercado, en una tienda y se vende al consumidor local, nosotros, nuestro consumidor fundamentalmente viene del extranjero y nosotros lo que vendemos es experiencias, ilusiones. Y si esa experiencia o esa ilusión no está sustentada sólidamente en una estabilidad y en una paz social, es muy difícil para nosotros poder vender ese producto que se llama Destino Turístico Nicaragua. Entonces, si bien es cierto, la solución definitiva a la crisis que enfrenta el sector estará dada necesariamente por garantizar la estabilidad del país y la paz, que solamente va a ser posible mediante un acuerdo nacional, un diálogo nacional que permita llevar al país a una senda de paz y de progreso basado en la estabilidad política y social del país, conociendo que esa es la salida para poder reactivar definitivamente la industria turística. Nosotros tenemos, sin embargo, que tratar de ver qué podemos hacer en el interín a que eso se dé, para tratar al menos de sostener y de evitar que las empresas de la industria turística perezcan en
este trayecto. Y es por eso que el estudio es importante, para que nosotros podamos también ver qué acciones y qué medidas podemos ir tomando mientras, ¿verdad?, el país se puede enrumbar hacia esa ruta o ese sendero de estabilidad y paz social. Así que me da pues mucho gusto ahora poder escuchar y tener los resultados del trabajo realizado por FUNIDE con estos objetivos en mente. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lucy. A continuación, Camilo Pacheco, director de operaciones de FUNIDES, presenta el estudio Situación de las pymes turísticas en el 2019. Buenos días a todas y todos por acompañarnos en esta mañana. La plataforma Mujeres de Liderazgo, que cuenta con el apoyo de la Red de Empresarias de Nicaragua, como bien mencionaba Lucy, nos encargó la realización de un análisis, un diagnóstico más bien, de la situación de las pymes turísticas en este año 2019. Para ello, contamos con el apoyo de Canatur, tanto en los insumos al instrumento de recolección de información, así como también en fomentar que las encuestas la llenaran entre sus diferentes socios y apoyarnos en todo el proceso de investigación al respecto. Dicho eso, ¿qué es lo que nos motiva a emprender este análisis? Primero, los números de 2018. ¿Cómo cerramos el año pasado? De acuerdo a datos oficiales, recibimos 544 millones de dólares en ingresos por turismo, 35% menos en comparación a 2017, más de 1 millón de personas visitándonos, que es 30% menos en comparación a 2017, una reducción del 21% en el gasto por día, una reducción del 6% en la oferta de habitaciones y una reducción del 9% establecimiento. Esto de acuerdo a datos del INTUR que publicaron, de hecho, en este año en el informe anual. Ahora bien, las cifras de Canatur, que es parte del proceso de investigación que ha emprendido Canatur desde el año pasado, como bien lo mencionaba Lucy, reflejan un panorama distinto en realidad, donde la reducción de los ingresos por turismo es mucho menor, es 47%, son 440 millones las estimaciones que tiene Canatur para 2018, un 45% en la reducción del número de visitantes, 975.000 personas, y Canatur también agrega otros datos que son bien interesantes, que es la reducción del número de vuelos internacionales, 30% en 2018, que es un dato muy llamativo, a decir verdad, y también la reducción de un 6% en el número de cruceros visitando el país. Ahora bien, en este panorama, ¿qué está pasando en 2019? Esa es la pregunta que no se ha podido responder hasta el momento por la ausencia de información en la que estamos viviendo, y adicionalmente hemos querido preguntar a los negocios turísticos qué están haciendo para sobrevivir a la crisis, porque al final no solo es importante el diagnóstico, es más importante entender qué estás haciendo para mitigar los efectos de la crisis. Solo así podés emprender medidas para mantener tu negocio con vida. Entonces hicimos una encuesta relativamente grande, a decir verdad, hicimos 350 encuestas entre septiembre y octubre de este año, una encuesta reciente. Nos fuimos a sectores clave, agarramos varios sectores clave, no los pudimos cubrir todos por un tema de tiempo, por un tema de presupuesto, pero fuimos a Matagalpa, estuvimos en León, estuvimos en Catarina, en particular en la Laguna de Apoyo, estuvimos en Granada, en Tola y San Juan del Sur. Agarramos lugares donde en realidad son ciudades que una buena proporción de sus habitantes viven de negocios turísticos. ¿Cuál es el perfil de las personas con las que nos logramos entrevistar? Bueno, 56% hombres, 43% mujeres, bien lo estaba mencionando Lucy, este es un sector, perdón, 56% mujeres, 44% hombres, gracias por la aclaración, bien lo estaba mencionando Lucy, este es un sector donde predomina la participación de la mujer. El 56% de los encuestados cuentan con estudios universitarios, el 40% de quienes encuestamos son los propietarios únicos, 30% son administradores o gerentes y hay un 9.7% que son socias o socios del negocio. Un tercio de los que encuestamos son negocios de propiedad mixta, pero si se miran está bastante balanceado también el tipo de negocio entre hombres, mujeres y propiedad mixta. Y dicho eso, lo que cubrimos fue
de todo tipo de negocio turístico. Turismo de negocio, turismo de entretenimiento fue lo que más predominó, pero también tuvimos la oportunidad de ver negocios que tienen turismo cultural, turismo de playa, turismo de aventura e incluso ecoturismo. Entonces cubrimos una amplia gama de negocios turísticos para entender mejor la radiografía de lo que está enfrentando este tipo de negocios en la actualidad. La oferta que resalta en los negocios, en estos 350 negocios que encuestamos, es principalmente alimentos y bebidas y alojamiento. Esa es la oferta principal de lo que estamos mapeando. En realidad esto concuerda con otras estadísticas oficiales de que esta es la principal oferta que existe en nuestro país desde hace muchos años. Entremos en materia entonces. ¿Qué es lo que estamos viendo? Y aquí hay un elemento bien interesante, y es que a partir de abril de 2018 cambió el entorno de operaciones de los negocios turísticos, así como de muchos otros negocios en nuestro país. Y en particular nosotros identificamos de que un 42% de estas encuestas, de estas empresas que encuestamos, cerró en algún momento desde marzo de 2018. 36% de este 42% reporta que cerró temporalmente por falta de clientes. Eso fue la principal razón. Y hay otros que dijeron que no era necesariamente por falta de clientes, sino que lo que los obligó a cerrar temporalmente en un 63% es por el contexto nacional. Principalmente lo asocian a los temas de inseguridad ciudadana y a los temas de inseguridad en el respeto a la propiedad. Ahora bien, siempre dentro de este 42%, un 49% de los que reactivaron sus operaciones lo hizo para sobrevivir. Este es un elemento muy importante. La mitad de los negocios que estamos mapeando necesitaban abrir porque era prácticamente el modo de vida con lo que ellos podían sobrevivir desde septiembre en adelante. Ahora bien, un 51% es llamativo de que tiene expectativas positivas. Y nosotros lo hemos dicho en varias intervenciones anteriores, y es que siempre que estamos haciendo algún tipo de encuesta notamos que el sector privado nicaragüense tiene expectativas positivas, consideran de que eventualmente la cosa puede mejorar o quieren pensar que la cosa va a mejorar, entonces deciden continuar operando con la esperanza de que venga un futuro en el corto plazo mejor. Ahora bien, ¿cómo está el empleo en estos negocios? Un 68% todavía cuenta con menos trabajadores en comparación a marzo de 2018. Esto nos da una de las primeras consideraciones. Los negocios turísticos han reducido su tamaño. Esa es una de las primeras consideraciones al respecto. Y aquí vienen otras dos consideraciones que nos preocupan bastante y hay que trabajar al respecto. Primero, el área donde más se ha prescindido de personal es en atención al cliente. Y el 32.8% de los negocios que redujo personal incorporó personal nuevo en los últimos 6 meses. Y nosotros nos fuimos a indagar qué era este tipo de incorporaciones. Y les preguntamos, ok, ¿ustedes están volviendo a contratar a los colaboradores con los que estaban trabajando antes de la crisis? La respuesta es no. Están recontratando nuevas personas, nuevos colaboradores. Y aquí hay un problema de capital humano que tiene implicaciones importantes y severas para nuestro país. Esas personas que fueron despedidas o que renunciaron anteriormente eran personas que ya contaban con entrenamiento probablemente para trabajar en este tipo de negocio. Y ustedes saben todas las inversiones que se han hecho públicas y privadas en nuestro país para dar mayor entrenamiento en los colaboradores de los negocios turísticos. Y básicamente estás contratando a otras personas que probablemente tienen menor entrenamiento, menor capacidad en la actualidad y por ende no pueden proveer la misma calidad de servicio que estaba dando previo a la crisis. Más importante aún, otro elemento que va detrás de esto es que también estas personas que renunciaron, fueron despedidas, se están yendo a la informalidad. Lo que nos comentaban los dueños y dueñas de negocios, los gerentes que pudimos entrevistar, es que estas personas tuvieron que migrar. Algunos fueron migración hacia otras zonas del país, algunos tuvieron que irse fuera del país e incluso otros no quisieron regresar porque como los negocios volvieron a abrir para sobrevivir, les dijeron no te puedo pagar lo mismo. Quiero saber si podés reintegrarte, pero con un sueldo mejor, esperando de que la cosa mejore más adelante. Y la respuesta fue no. Decidieron emprender otro rumbo. Entonces, hay un problema relevante porque estamos perdiendo el capital humano que ya hemos venido entrenando a lo largo de los años. Vamos a tener que volver a entrenar nuevo capital humano, pero más importante aún, la calidad del trabajo que le habían dado a esas personas la han perdido. Y eso es una de las principales consideraciones que estamos identificando en nuestro estudio.
Otro elemento importante, que esto no es sorpresa, pero nosotros pensamos que estamos aportando el número por primera vez desde que inició la crisis, es cuál es la proporción de turistas según su procedencia. Y antes de la crisis, en 2017, en promedio los negocios nos decían que atendían a un 62% extranjero, siendo un 37.3% nacional, que era más o menos la evidencia que se contaba anteriormente, que la mayor parte de los turistas que atendían los negocios de nuestro país eran extranjeros. Cambió a 36% en 2018, recordando que tuvimos la oportunidad de tener una Semana Santa muy buena, en el sentido de que las ventas estuvieron bien dinámicas y alcanzaron un récord de la última década incluso, y en 2019 ya el panorama cambia por completo. 30% de los visitantes son extranjeros y ahora te estás concentrando en atender al turismo nacional. Y tiene dos implicaciones acá. Primero, todavía hay una percepción de inseguridad a los extranjeros que hacen que no retornen a Nicaragua, a decir verdad. Y segundo, estamos atendiendo un turismo más barato. Y como estamos atendiendo un turismo más barato, la pregunta que sale de esto es: ¿estamos vendiendo más? ¿Estamos vendiendo lo mismo o estamos vendiendo menos? Y eso fue la siguiente interrogante que nosotros hicimos. Y pusimos un punto de comparación. Y para ser justo, esta es una recomendación que nos han dado del sector privado desde hace rato. Preguntemos respecto a los niveles previos a la crisis, porque lo que tenemos que monitorear es cuándo vamos a volver a los niveles previos. Ya tenemos evidencia de que con respecto al año pasado la cosa está mejor. Es evidente, porque el año pasado tocamos fondo, producto de todos los episodios que ustedes ya conocen muy bien. Entonces, lo que hay que monitorear de ahora en adelante es cuándo volvemos a los niveles previos a la crisis. Y esa fue la pregunta que hicimos. En 2018, las ventas de los negocios turísticos que encuestamos en promedio cayeron 57%. Esto coincide con otra información de Canatur, también con otra información que el mismo gobierno ha publicado. Y en el primer semestre de 2019, las ventas están cayendo en 51% con respecto al primer semestre de 2017. Todavía estamos largos de alcanzar los niveles precrisis en términos de ventas en el sector turismo, pese a que la afluencia de turistas es mayor este año en comparación al año pasado. Viéndolo de otra perspectiva, nosotros preguntamos también, bueno, ¿cómo estuvo el primer semestre de 2019 en comparación al primer semestre del año pasado? 54% nos dicen que sus ventas todavía fueron menores. Hay una mitad que las ventas son o iguales o mayores, pero la mitad todavía sigue vendiendo menos en comparación al año pasado. Entonces tampoco es tan cierto de que estamos 100% mejor en comparación al año pasado. La mitad de los negocios todavía tienen dificultades. Ahora bien, sí hay una expectativa positiva para el segundo semestre de este año que ya está por culminar, donde nos decían que esperaban que las ventas aumentaran en 36% en comparación al primer semestre de 2019. Hay unos elementos de estacionalidad ahí que son relevantes, pero lo importante acá es que había una expectativa más positiva para el segundo semestre de este año. Vamos a ver qué sucede cuando hagamos el siguiente monitoreo. Un tema que nos preocupa es que son los negocios propiedad de hombres los que tienen mayores expectativas de incremento en la venta. Los negocios propiedad de mujeres tristemente tienen menor expectativa de incremento en las ventas. Son los negocios que sufren mayor vulnerabilidad, incluso en el análisis que hemos realizado. Y otro elemento que fue una pregunta interesante que incluimos a solicitud de Canatur es, ok, ¿qué pasó en las fiestas patrias? El 61% reporta que sus ventas en las fiestas patrias fueron menores en relación con las fiestas patrias de 2017. Hay un 13% que sí reporta que vendieron más en relación a las fiestas patrias de 2017, pero prácticamente 6 de cada 10 negocios todavía están muy lejos de las fiestas patrias de 2017. Y hicimos esa pregunta en particular porque hubo mucho ruido alrededor de si en realidad ya en las fiestas patrias habíamos tenido una especie de normalidad en términos de las ventas que vieron los negocios. ¿En parte a qué se debe? Bueno, los tipos de turistas que estamos recibiendo en la actividad. Mientras estemos recibiendo con un pastel invertido en comparación a previo a la crisis, va a ser muy difícilmente que vamos a lograr obtener mayores ingresos previos a los niveles anteriores a la crisis. Ahora bien, esto es un elemento muy importante porque en este estudio sectorial se evidencian otros aspectos que Rodrigo mencionaba en su intervención anterior, y es algo que nos llama mucho la atención. Cuando les preguntas a los negocios turísticos cuáles son las principales medidas que les han afectado, ellos dicen el incremento en el costo de la energía eléctrica. El 78% de los negocios te dicen tenemos
problemas por el incremento en el costo de la energía eléctrica. Y un 44% te dice, también tenemos problemas por el incremento en el pago de impuestos. Y esto no es solo el pago mínimo definitivo, es decir, esto no es un tema de solo impuestos sobre la renta, sino que ellos están comprando productos mucho más caros. Y ya daba Rodrigo el ejemplo del papel higiénico, que en los negocios turísticos esto es un bien que probablemente se utiliza casi como consumo masivo. Y otro elemento relevante que esto llama la atención, y es el primer estudio donde lo podemos mapear a nivel de empresa, y es que hay un 41% de los negocios que nos dicen que el aumento en el aporte al INSS les está afectando. Y es llamativo. Es un dato llamativo en realidad. Y estos son los tres cuellos de botella. Entonces, la energía y los impuestos y las obligaciones a las contribuciones a la seguridad social es lo que más le afecta a los negocios turísticos en la actualidad. Aparte de eso, ellos nos reportan de que todavía hay otros factores que les siguen afectando. La inestabilidad sociopolítica, el 91% de los negocios dice que es algo que les afecta, y un 30% que también se combina con esto, dice que es por el tema de la inseguridad ciudadana y la inseguridad en la propiedad. Entonces todavía persiste la incertidumbre alrededor del tema político y el tema de seguridad ciudadana, pero a esto se suma en este año el costo de la energía, el pago de impuestos y los aumentos en los aportes al INSS. Entonces, habiendo hecho el recorrido sobre cómo están los negocios turísticos, les preguntamos qué están haciendo, cómo están llevando la crisis. Y lo primero es, y la respuesta más rápida que nos pudieron brindar y calza bastante bien con lo que mencionaba Rodrigo en su intervención, es que nos estamos haciendo más pequeños. Es la estrategia más sencilla en realidad y es la más fácil de llevar a cabo en el corto plazo. Un 70% está haciendo recorte de personal, 32% reestructura contratos y un 19% contratos familiares. Y un dato llamativo, que esta cifra es el doble para el caso de los negocios en manos de mujeres. Las mujeres tienen mayor probabilidad de contratar familiares para verse apoyadas en sus negocios. Cuando les preguntamos sobre cómo manejan la resiliencia de sus operaciones, nos dan múltiples estrategias, pero hay dos estrategias llamativas que pegan bastante con lo que decíamos de la reducción de las ventas, y es otro elemento que se añade a esa caída en las ventas. Y es que, ¿qué hacen los negocios? Ofrecen promociones o descuentos. Básicamente están reduciendo precios. 81% ofrece promociones o descuentos. Y un 75%, o sea, prácticamente todo esto, están reduciendo costos en paralelo para poder mantener de alguna manera el margen de ganancia. Esto es una estrategia de sobrevivencia, prácticamente. Aquí te la estás jugando. Estás haciendo promociones, buscando cómo ajustar costos, y en el camino te vas dando cuenta si vas manteniendo el margen o perdiendo margen, pero sobreviviendo. Hay otras estrategias menores, como reducir horarios, utilizar ahorros propios, ampliar la oferta, atraer turistas nacionales. Hay algunos que se la están jugando por ahí, que dicen, bueno, a falta de pan, busquemos a los turistas nacionales, y están creando promociones para atraer el turismo nacional. Pero lo principal es que los negocios se la están jugando con promociones que se traducen como reducción de precios o mantenimiento de los precios en su defecto, y reducir costos de todas formas. Y en ese sentido han cambiado sus estrategias de publicidad. Un 82% de los negocios que estamos viendo, estamos encuestando, para sobrellevar la situación actual, utilizan redes sociales. Hay un 13% que están utilizando publicidad tradicional y hay un 11% que está participando de evento abierto. Prácticamente todo el mundo se la está jugando en las redes. Esto también es algo que ya se daba antes de la crisis, pero lo que nos están explicando los negocios es que ahora le dan con mayor fuerza. Antes tal vez no estaban invirtiendo tanto en publicidad, es decir, pagando, por ejemplo en Facebook, para que su negocio se promocionara. Ahora la mayoría está intentando hacer el aporte por ahí. En relación al acceso a financiamiento, nosotros preguntamos que si han solicitado crédito en 2019. Lo mapeamos para este año en realidad. El 87% nos dijo, no solicitamos crédito. Un 12% lo solicita. Lo que solicita lo hacen para cubrir gastos operativos y diversificar el negocio. Con esta idea de sobrevivencia hay muchos empresarios que han incorporado nuevas líneas de trabajo para ver si pueden por ahí dinamizar un poco su venta. Pero lo que más nos preocupa es que en el motivo para no solicitar crédito dan dos principales: que no han tenido necesidad
Y esto, cuando les preguntábamos a ellos qué significa que no tengan necesidad, la respuesta era muy simple: es que no planeo crecer, si lo que quiero es mantenerme vivo, mantener mi negocio abierto, entonces no necesito un crédito porque ahorita no pienso crecer o no pienso hacer inversiones. Y hay otra proporción relevante, que es más de la mitad, que nos dice no pueden asumir nuevas deudas. Traducción: hay un miedo en los negocios de contraer nuevas deudas, porque como la actividad económica está en recesión, tienen miedo de contraer un crédito y que en el corto plazo no lo puedan pagar. Y esto es un alimentante, porque se vuelve un problema del huevo y la gallina, ¿eh? ¿Qué hacer? Es como que de repente hay esa descoordinación por el miedo de los negocios. Es que las instituciones financieras andan buscando clientes y el cliente se te está corriendo. El cliente se te está alejando de ti porque básicamente no quiere que lo busques, porque no quiere que le ofertes un crédito, porque tiene miedo de tomarlo. Entonces ahí hay un problema relevante, porque ahí la solución no es fácil, porque hay que buscar mecanismos o programas especiales en realidad para poder acercar la oferta con la demanda. Si lo buscas por la vía tradicional, esto no lo vas a romper. Esa barrera va a existir y va a permanecer ahí mientras sigamos en recesión. Ahora bien, varios negocios nos dijeron que reestructuraron, 22% reestructuraron deudas con instituciones financieras. Principalmente eran deudas con bancos y eran deudas comerciales en realidad. Pero uno de los elementos más importantes que también vimos de que afecta más a los negocios en manos de mujeres es que prácticamente la mitad de los negocios que encuestamos ha enfrentado dificultades para pagar otras obligaciones. Y que la mitad esté enfrentando dificultades para pagar otras obligaciones le ha obligado a hacer múltiples arreglos de pago o reestructurar deudas. Entonces la mayoría se va por acuerdos de pago o reestructurar sus deudas, y hay un 20% que está vendiendo bienes. Y entonces esto básicamente les impone a ellos otra restricción para acceder a nuevos créditos. Si ni has podido salir de los créditos que ya tenés o las deudas que ya tenés, no solo financieras, sino deudas comerciales o con tus proveedores que ya tenés, entonces esto es otra restricción para el acceso futuro a financiamiento que están enfrentando los negocios turísticos. Resumiendo, los negocios turísticos están enfrentando los mismos problemas estructurales que en Nicaragua ya se han visto con anterioridad, pero ahora tenemos un problema más grande. Estos se han agudizado. Y eso es el riesgo que estamos enfrentando ahorita. Nuestros problemas estructurales como país se están agudizando. Los negocios siguen resistiendo la crisis. El turismo, básicamente, para resumirlo, está sobreviviendo. Están buscando cómo mantenerse a flote. Ya no es un tema de estar ganando, es un tema de mantener el negocio vivo, esperando que la situación mejore en algún momento. Y a costa de eso, han optado por hacer... No han optado. Se han visto obligados a hacerse más pequeños. Están atendiendo también a más turistas nacionales que extranjeros, que mientras esto no se revierta, olvidémonos de alcanzar los niveles de venta previos a la crisis. Esto es bien claro en realidad. Mientras no revirtamos esta matriz, y eso es lo que hay que monitorear ahorita. Cuidado, que es la pregunta más importante que hay que monitorear: cómo anda la proporción de turistas extranjeros y nacionales que se están atendiendo, y eso nos va a dar una idea más clara de cuándo las ventas podrían mejorar o no. Están vendiendo menos en comparación a 2017. Ya dijimos antes que incluso la mitad están vendiendo menos en comparación al año pasado. Les afecta más el costo de la energía y los impuestos, y este es un tema clave porque está sobreviviendo y de paso estás con el agua al cuello porque tenés mayores costos de operación por los incrementos de los impuestos, los incrementos en el costo de la energía. Entonces eso le pone un tic-tac a la sobrevivencia, porque prácticamente no todos van a ser capaces de lograr sobrevivir en un contexto donde la energía probablemente va a seguir creciendo, en un contexto donde no sabemos si van a haber nuevas medidas impositivas. Entonces eso es un elemento de tomar en cuenta. No están recontratando personal calificado previamente, es decir, ya es uno de los sectores donde estamos viendo consecuencias de mediano plazo, porque esto es gente que vas a tener que volver a entrenar, volver a hacer inversiones público-privadas. Entonces ya estamos viendo estas consecuencias que se habían advertido. Si esto no se soluciona en el corto plazo, vamos a ver problemas de mediano plazo en 2019. Continúan haciendo ajustes, hay dificultades para pagar sus obligaciones, y uno de los elementos principales, y también es importante para la reflexión del sector privado y de las instituciones financieras, es cómo trabajar con este problema coyuntural. El temor a no pagar deuda hace que estés huyendo del sistema financiero, que estés huyendo de las instituciones de microfinanzas, porque crees que no vas a poder pagarlo y ahí andan buscando, ahí está la oferta, pero
esa oferta no está encontrando a su cliente. Entonces, eso es un tema bien relevante que trabajar. Pese a esto, la sobrevivencia va a continuar. 66% de los negocios que encuestamos nos dijeron, vamos a continuar operando. Hay un 21%, un número positivo, que dice que va a incrementar operaciones, porque hay algunos nichos o algunos negocios que sí han logrado salir adelante en la crisis. Siempre hay este tipo de experiencia, eso se ve en cualquier crisis en cualquier país del mundo. 5% incluirá otra línea de negocio, y lo bueno es que son pocos los que están pensando reducir temporalmente o definitivamente. No obstante, la sobrevivencia va a continuar, los negocios van a estar como a medio gas, pero la intención del sector privado en turismo es continuar abierto en ganas de algo mejor. Y les preguntamos a ellos, ok, desde su perspectiva, ¿cómo se arregla la cosa? Les preguntamos, desde su perspectiva, una vez que se arregle el problema político, ¿cómo saldrían ustedes adelante? Y nos dijeron, bueno, necesitamos seguridad ciudadana, 69%. 62% dice, necesitamos recuperar nuestra imagen a nivel internacional. Un 32% dice, necesitamos promociones especiales. Y hay un 24% que dice, y este es un dato interesante, hay un 24% que dice, sí, necesitamos financiamiento. En realidad, sí los negocios quisieran financiamiento, pero tienen miedo. Entonces, este es el panorama, y esto pega un poco con lo que decía Lucy hace un momento. En realidad, en el sector turismo el panorama es bien complicado, porque sin la gente va a poder despegar. Ahora bien, sí hay que implementar medidas, y hay hallazgos acá que te dan las luces de que hay que implementar medidas para mantener los negocios abiertos. La estrategia o lo que debe de impulsar el sector privado ahorita en este contexto, en el sector de turismo, es buscar cómo apoyar en que los negocios permanezcan abiertos, porque es bien, digamos, son factores bien exógenos a lo que puede impulsar el sector privado a través de capacitaciones, a través de coordinaciones para acercar la oferta y la demanda de crédito, para que esto se vuelva a dinamizar. Pero sí podés hacer algo para mantener los negocios abiertos, y ya con solo hacer eso es mucho, porque estaría garantizando de que esa oferta turística se encuentre ahí para cuando nuestro país comience su transición hacia la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo Pacheco, director de operaciones de Funides. De esta forma, en nombre del COSEP, CCSN, Canatur, Andiprofa, CADIN, REN y Funides, agradecemos su presencia en la presentación de los estudios, evaluación y consecuencias de la reforma tributaria 2019 y situación de las pymes turísticas en el 2019. Muchísimas gracias. Ay, qué bueno. Oye, ¿quién va a hablar? Mabelina. Soltalo, Jordi. Soltalo. El sector privado tiembla, hay situación extrema en el sector económico. Escúchame, este esfuerzo que hemos hecho ante una situación de oportunidad informativa en donde COSEP, Funides, las organizaciones gremiales, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, la industria, acompañado por mujeres de liderazgo, la REN, han estado haciendo estos trabajos desde ya algunos meses. Lo que vengo a dar en relación a la reforma tributaria es muy importante entender de que lo que ha hecho esta reforma tributaria básicamente es que las empresas que generen productividad, empleo,
pago de deuda, oferta de servicios, utilidades e inversión. Que las empresas se hayan visto afectadas de forma tal que hoy se esté aumentando la informalidad, los costos financieros, los problemas de cartera, el comercio ilícito, los precios del consumidor y por supuesto en este sentido la pobreza. Es importante en esto entender que este es un tema donde se está afectando a las familias nicaragüenses sin distingo. Esto es importante porque cuando vemos los resultados que hoy se han presentado aquí, lo que estamos viendo es que hay tres formas en que los nicaragüenses están siendo afectados en su totalidad. Todos los nicaragüenses consumidores están hoy ante una situación de precios al alza. Aquí se mencionó que el incremento de la inflación en 2 puntos significa que hay 7.800 familias que hoy han pasado a ser pobres. Estamos viendo en este sentido que no solo se da esa situación en el precio que afecta a las familias, a los consumidores, sino también en la reducción del empleo formal. Estamos viendo que en este año van a aumentar más de 40.000 personas que van a dejar de tener empleo formal. Estamos también en este sentido, por lo tanto, viendo que esta combinación de aumento de precios que es directamente relacionado a esta situación de la reforma tributaria y el aumento de la pérdida de empleo, entonces estamos viendo 5 puntos porcentuales aumentando en los niveles de pobreza en el país, y esto es parte de lo que como sector privado seguimos insistiendo. Creo que seguir queriendo vender hacia afuera una narrativa donde tratamos de no presentar cuál es la realidad que estamos viviendo las familias nicaragüenses ante estas decisiones, y no solo es el tema de la reforma tributaria, sino ustedes vieron que aquí se ha presentado cuál es la problemática que estamos teniendo con la tramitología, que además de haber aumentado los impuestos, también están aumentando los servicios por tramitología. Entonces, desde ese punto de vista, entender cuál es el impacto que se está teniendo. Por el otro lado, en el sector turismo, el esfuerzo que sigue haciendo un sector que ha sido tan golpeado en cuanto a que ha tenido que tomar decisiones muy duras para sobrevivir, pero que sigue apostando a que tenemos que mantener a las empresas abiertas, especialmente por lo que significa para dar esa esperanza de salida al empleo que se está necesitando, a la respuesta de que el sector privado tiene que seguir invirtiendo para que nosotros podamos seguir dando oportunidad a la gente que está en búsqueda de ese empleo. Así que desde ese punto de vista vamos, hoy mismo en la mañana también la Asociación de Microfinanzas presentó lo que es el esfuerzo de darles un resumen de dónde estamos y cómo estamos afectados también en este campo. Y nuestro llamado, pues de nuevo en este sentido, es a entender cuál es la realidad y que no querramos evadir esta realidad, y que el gobierno tenga que ser responsable de lo que está haciendo con esta situación donde está orillando a las empresas. Quisiera dejar a doña Lucy, don Sergio, José Adán. don Sergio, pero en este sentido que Sergio, nuestro presidente de la Cámara de se pueda dar una mayor visión de cómo está afectando esto de manera muy particular a la industria nicaragüense y lo que esto significa en la economía. Ahora que vamos a dar al presidente del COFEP, estaremos pendientes porque aquí habrán declaraciones también del presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua. Escuchemos. Buenos días a todos. Pues viendo, ¿verdad?, todo el impacto que nosotros hemos venido recibiendo semanalmente. Esto nos demuestra ya una radiografía mucho más clara de cómo está la situación, de cómo hemos venido viendo trimestralmente esta recaudación que ha venido cayendo en un 10%. Esto significa que las empresas ya están resistiendo lo más que pueden, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que no van a poder, ¿verdad?, ya resistir. Así como una empresa se dilata en formarse, así también pasa un tiempo para poder cerrar. Y eso es lo que a veces el gobierno y los diputados no entienden, ¿verdad? Porque creen y se llevan con el tema de que se llegaron a cierto porcentaje de recaudación. Eso no implica que no se estén afectando el empleo. Ahorita acabamos de ver claramente como 50.000
personas este año perdieron su trabajo. Y esto tiene un efecto muy fuerte, ¿verdad? Esta reforma que se está viendo en marzo. ¿Qué pasa? También viene a reducirse todo el tema de los presupuestos. Y esto como consecuencia del desempleo, también vemos el tema también cómo se han venido perdiendo lo que son los incentivos a los trabajadores, las capacitaciones, cómo se viene cayendo también todo el tema del inventario. Las ventas vemos ahí como que son un 60%. Vemos también los gastos, como se han tenido que venir reduciendo un 85%. También hemos visto también todo el tema de la reducción de inversiones, cómo las inversiones ahí se reflejan en un 66%. Entonces al final lo que se han venido tomando es medidas de sobrevivencia ante toda esta situación. Entonces, que ustedes prevén más cierre de empresas, ¿en cuánto tiempo estiman ustedes que se hace casi? Bueno, el tema de los cierres, ¿verdad? Es que prácticamente hay empresas que ya están prácticamente paralizadas, que no cierran, pero están paralizadas, que están con el mínimo para poder sobrevivir, pero sí, obviamente, esto en el tiempo no es sostenible, no es sostenible en el tiempo. Y aquí lo que estamos viendo también es que de alguna manera no llegamos a un acuerdo político, no atraemos ninguna inversión con todo este tipo de represión que está habiendo en el país, y también como podemos ver el otro tema, ¿verdad? El tema de la seguridad. El tema de la seguridad es importantísimo para poder atraer inversión. Y como hemos visto, como un 60 o un 70% la inversión se ha venido cayendo. ¿Cuántas empresas han cerrado este año? Bueno, ahorita podemos ver alrededor, por lo menos en el caso de nosotros, directamente con la Cámara de Industria, hemos visto alrededor de 400 o 500 empresas solo en el caso de las pymes. Y de las grandes empresas han cerrado alrededor de 30. Pero lo importante no es solo cuántas se cierran, sino cuántas van reduciéndose y van desapareciendo a su mínima expresión. Y eso significa más desempleo y menos inversión. Declaraciones de don Sergio Martés, presidente de la Sergio Martés dando declaraciones. Ahora vamos a Gracias. dando declaraciones algunos miembros del COSEP, del Consejo Superior de la Empresa Privada. Vamos a entrevistar a doña Carmen. Doña Carmen, ¿cuál ha sido el impacto de esta reforma tributaria en este año? Bueno, mira, según la presentación que vieron ahorita, ¿verdad? Que le dimos a hacer a FUNIDE, si vos ves la yugular, lo que más está impactando la reforma es el anticipo del IR, ¿verdad? Definitivo, que antes era el 1% parejo y después se dijo que iba a ser del 1 al 2 o del 1 al 3. Sin embargo, se le está cargando del 1 al 3 directamente a todas las empresas. Hay empresas que no están dentro del rango del 3 y les están afectando el 3. Entonces, ¿qué pasa? Eso inmediatamente le quita liquidez a las empresas. Pero también otro factor es el adelanto del IVA, que antes se declaraba los 15 de cada mes y ahora es los 5. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una afectación de liquidez en el anticipo definitivo del IR, tenés una anticipación del IVA a los primeros 5 días. Todo eso te limita tu liquidez, entonces que vos no puedes invertir, tenés que contraerte y entonces ¿qué pasa? Hay más desempleo, los costos operativos se han incrementado para las empresas y también hay un temor de no adquirir un crédito, aunque los bancos hasta ahorita ya están flexibilizando, pero obviamente también los intereses no son los mismos como estaban antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Además de estos costos que se han agregado, esto se le afecta también al consumidor final. Porque ¿qué pasa? Si antes vos comprabas un jugo, ahora lo estás comprando más caro. Si antes vos querías celebrar en familia, digamos ahorita en esta época, ahorita que hablamos de turismo también, que se presentó el informe de turismo, esto va a afectar a los hoteles y restaurantes. ¿Por qué motivo? Porque si ahora el licor se le aumentó, porque el tema de la gaseosa, el aumento que hubo del impuesto selectivo, que antes era precio CIFA, ahora se aumentó casi en un 300%, esto también aumenta al turismo, al sector turismo. Entonces, toda esta reforma nosotros ya lo veníamos diciendo, sin embargo ahora tenemos información palpable
porque también se hicieron grupos focales con socios de la Cámara, con socios de CADIN, con socios de otras gremiales. Entonces, si vos ves la reforma, realmente, aunque se dice de que está recaudando más, pero como lo presentó FUNIDE, esto se está evaporando. ¿Por qué motivo? Porque vos ves que viene en picada. Y después en febrero, cuando se tenga que hacer el pago definitivo del IR, que ya las empresas han pagado de más, realmente ahí va a haber un corte y todavía se va a bajar más. Entonces, lo que esto está afectando más bien, y no solamente se está afectando al sector empresarial, esto los afecta a todos ustedes. Esto afecta a los de a pie, al que vende guayaba, al que vende en la calle, a las amas de casa. El desempleo se está aumentando. Entonces, ¿sabes qué? Aquí no es de hacerse millonario, aquí es de que todos somos nicaragüenses y esta reforma, el IVA lo pagamos todos. La canasta básica se ha visto afectada, o sea, algo tan básico como el papel higiénico se ha incrementado y eso lo consumimos todos. Los jugos se han incrementado, entonces aquí no es de que el sector empresarial se está haciendo millonaria y que en esta coyuntura todos tenemos que pagar, ya todos estamos pagando, pero aquí no es sostenible. Vos ves acá que el gasto corriente, el gasto se ha disminuido. Obviamente cuando hay una crisis vos tenés que invertir para que haya una generación de empleo, una reactivación económica y entonces que vos podés decir, ok, vamos todo, pero aquí, si vos querías invertir, aquí hay empresas que tenían, digamos, ya para invertir y que dijeron, ok, no voy a invertir, ¿por qué? Porque a mí se me está afectando mi bolsa, el tema del impuesto selectivo al consumo, el IR, entonces decir, ¿sabes qué? Mejor lo guardo y yo voy a esperar qué pasa. Así nunca se va a reactivar si queremos reactivar y sabemos que tiene que ver un proyecto de nación, pero hablando de temas económicos, que es lo que estamos hablando acá, con esa reforma no se va a generar una reactivación de la economía. Carolina, pero ¿qué productos específicos de la canasta básica registran ustedes que son de acuerdo al estudio? Mira, de acuerdo al estudio que se presentó acá, tenés desodorantes, detergentes, jabón para lavar, papel higiénico. O sea, ves también en las pastas de comer, que todo el mundo come, pastas porque las pastas son, digamos, algo barato, porque acordate que aquí se amplió el impuesto selectivo al consumo a otros productos que antes no estaban taxados. Pero esto sí afecta a las empresas, pero afecta al consumidor y el IVA también le afecta a todos. Entonces, ¿qué pasa? Esos productos básicos que te comenté ahorita, pues a todo el mundo, o sea, todo el mundo usa papel higiénico, pasta de dientes, desodorante, jabón de lavar, detergente, que eso vos decís, bueno, sí, pero son gastos hormigas que al final, en vez de comprar otras cosas o algo para la educación, también lo tenés que hacer pues porque tenés que lavar la ropa, porque usas papel higiénico. Entonces, al final, todos nos estamos viendo afectados, no solamente el sector empresarial. Ahora, medios locales reportaban de una lesión o un grupo de cubanos que están viniendo a comprar al país, ¿verdad? Esto realmente dinamiza la economía, es un paliativo para la economía. ¿Cómo ven ustedes que extranjeros, digamos en este caso, como grupos de cubanos estén viniendo a comprar al país? Mira, yo di un comentario respecto a eso y la verdad es de que se podría ver como un paliativo temporal de que dinamizan la economía, pero lo que yo me pregunto es, como no tengo mayor información, es si esto están comprando al comercio informal. Acordate que nosotros a través de la Cámara de Comercio representamos al sector formal. Entonces yo no sé si están yendo a comprar al 70% de la informalidad y que está creciendo. ¿Por qué? Porque como se están capeando los impuestos, entonces esa informalidad crece, entonces les están comprando. Puede haber una reactivación quizás temporal porque hay circulante, entonces hay más compras, pero es temporal y lo que a mí me preocuparía también es de que los comerciantes crean de que esto va a ser sostenible en el tiempo. Porque ¿qué pasa cuando dejen de venir los cubanos y te quedas con un sobreinventario? Porque es una realidad. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros realmente? Que el gobierno, no por hacernos un favor, digamos, al sector empresarial, sino que aquí nicaragüenses somos todos. Aquí también se estaban afectando los comerciantes sandinistas también, porque aquí no es distingo político. O sea, esta encuesta, nosotros en la Cámara y en los sectores, hay de todos los gremios, de todos los partidos que vos querrás. Entonces, ¿qué pasa? Así como se le está dando esta flexibilización de que están viniendo cubanos, no sé en cuánto, que también vean la reforma de una manera
objetiva, ¿verdad? Y que esta reforma de que se iba a analizar en los primeros 3 meses después de que se implementara, pues que realmente haga un análisis exhaustivo. Nosotros como Cámara nos hemos acercado al gobierno, nosotros hemos dado nuestras propuestas. Hay empresas particulares que se han acercado al gobierno y han hecho sus propuestas. Y no para decirme, ¿sabes qué? No, porque son propuestas porque cada sector sabe cómo funciona, digamos, su rubro. Y sabemos hasta más que ellos mismos, porque obviamente a través de los años tiene la experiencia de cómo se comporta el consumidor. El caso está también en el caso de los cigarrillos. Vos vas viendo, ahorita en los últimos 2 meses se ha recaudado menos. Entonces, al final vos decís, es que ese producto no me gusta, no importa, pero hay más contrabando, hay menos, y es una empresa que paga con todas esas cantidades de tributo. Entonces, al final consideramos de que es importante tener una conversación sincera, porque al final, ¿sabes qué? Lo que a nosotros deberíamos es ser transparentes. O sea, seamos transparentes, que si estamos ahí como en el nubuloso diciendo, sí, la reforma ha sido efectiva, bueno, pero es un tema temporal, porque el costo que se está pagando y que estamos pagando todos los nicaragüenses es un costo muy alto, que al final nos lo va a cobrar y la misma sociedad, porque la sociedad y la gente de la calle lo está sintiendo. Gracias. Gracias. Bueno, hasta aquí esta transmisión que hemos hecho, amigos.